En las entrevistas que siguen, desglosaremos la filosofía de cada trader legendario uno por uno. Exploraremos la importancia crítica de la gestión del riesgo, el arte de cortar pérdidas, la psicología de ganar y el trabajo incansable que exige la grandeza. Y después de cada entrevista, conectaremos esa sabiduría temporal con los desafíos y oportunidades que usted enfrenta hoy, en el siglo XXI. Esto es más que un resumen del libro. Es una clase magistral de pensamiento financiero. Comencemos. Los hechiceros de los futuros y las divisas. Fajer comienza su viaje en el mundo vertiginoso y altamente apalancado de los futuros y las divisas. Son mercados donde las fortunas pueden crearse o destruirse en cuestión de horas y exigen un nivel de disciplina absoluto. Entrevista 1. Michael Marcus, el primer hechicero. El principio atemporal. La primera entrevista es con un trader que quizás sea el más importante y, al mismo tiempo, el menos conocido de todo el grupo, Michael Marcus. Operando casi en completo anonimato, se decía que había convertido un capital inicial de $30,000 en unos asombrosos 80 millones en aproximadamente una década. Fue un pionero, mentor de otros wizards como Bruce Kovner y la personificación viva de los temas centrales del libro. La historia de Marcus es una historia de prueba, error y aprendizaje implacable. Comenzó como analista de investigación, creyendo en la filosofía de comprar y mantener. Su primera experiencia como trader fue un desastre. Compró futuros de soja y, cuando el mercado se movió en su contra, se aferró a la posición convencido de que su análisis fundamental era correcto. Aguantó mientras las pérdidas crecían, hasta quedar completamente arruinado. Aquella experiencia grabó en su mente una lección que definiría toda su carrera. Tener razón en los fundamentos no sirve de nada si el mercado va en tu contra y no gestionas el riesgo. Tras ese fracaso, encontró un mentor en el Seikota, otro trader legendario al que conoceremos más adelante. Seikota, pionero de los sistemas computarizados de seguimiento de tendencias, le enseñó la regla más importante del trading. Deja correr las ganancias y corta rápidamente las pérdidas. Suena simple, pero es lo más difícil de aplicar. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a tomar pequeñas ganancias por miedo a perderlas y a mantener posiciones perdedoras con la esperanza de que se recuperen. Marcus aprendió a superar ese impulso. Su filosofía se resume en varios principios clave. La importancia de un mentor. Marcus afirma abiertamente que habría desaparecido del mercado de no ser por ese Seikota. Aprender de alguien que ya ha dominado el juego puede ahorrarte años y evitar errores devastadores. Ser contrarian. Creía que las mejores operaciones suelen sentirse más incómodas al inicio. Buscaba momentos de histeria colectiva o pesimismo extremo para posicionarse contra la multitud. Famosamente ganó una fortuna apostando por la subida del dólar tras el atentado al presidente Reagan, al considerar que el pánico del mercado era una reacción exagerada. Deja que el mercado confirme tu idea. Aunque su visión fundamental fuera sólida, esperaba que la acción del precio se moviera a su favor antes de comprometer capital significativo. Aprendió a no luchar contra la tendencia. La gestión del riesgo lo es todo. Tras su ruina inicial, se obsesionó con el riesgo. Insistía en saber exactamente dónde saldría de una operación antes de entrar. Al mismo tiempo, defendía lo que llamaba ser un cerdo. Cuando tienes una operación extraordinariamente ganadora, debes exprimirla al máximo. Sus mayores ganancias provinieron de unas pocas operaciones gigantescas que mantuvo durante meses o incluso años. Esto solo es posible si cortas decenas de pequeñas pérdidas rápidamente. Encuentra tu propio estilo. Aunque aprendió de Seikota, no fue un trader de sistemas puro. Combinó análisis técnico, fundamentos e intuición de mercado. Enfatizaba que no puedes copiar el método de otro. Debes crear uno que encaje con tu personalidad y temperamento. La historia de Marcus es la introducción perfecta. Es el arquetipo del wizard. Un hombre que fracasó, aprendió de sus errores, encontró un mentor, desarrolló una filosofía basada en la disciplina y el control del riesgo y alcanzó resultados casi increíbles. Lección moderna. La sabiduría de Michael Marcus es un ataque directo a los aspectos más peligrosos de la cultura moderna del trading. Imagine a Marcus observando el fenómeno de las meme stocks en 2021. Miles de traders minoristas se lanzaron sobre GameStop o MC no por fundamentos ni análisis técnico, sino por una narrativa de nosotros contra ellos. A medida que el precio se disparaba, se animaban mutuamente a mantener la línea y no vender nunca. Marcus no vería un acto heroico, sino la repetición de su primer y desastroso trade en soja, pero a una escala masiva. Reconocería el apego emocional a una posición y el abandono total del control del riesgo. Su regla es clara: si la operación va en tu contra, sales.
No importa si crees en la causa. Tu primera tarea es sobrevivir. Su énfasis en la mentoría también es profundamente relevante hoy. El concepto se ha distorsionado con los gurús de redes sociales que venden cursos caros prometiendo ganancias fáciles. La relación de Marcus con Seikota no consistía en comprar señales, sino en absorber una forma de pensar. Un verdadero mentor moderno no da consejos de acciones en TikTok. Enseña a pensar, cuestiona tus supuestos y te ayuda a construir una metodología sólida. Por último, su combinación de técnica y fundamentos es especialmente útil en el mundo cripto. Muchos defensores de las criptomonedas son puramente fundamentalistas, creen en la tecnología y la visión a largo plazo. Muchos traders, en cambio, solo miran gráficos. Marcus diría que necesitas ambos enfoques. Puedes creer firmemente en un proyecto como Ethereum, pero debes seguir respetando la acción del precio. Espera a que el mercado muestre fortaleza antes de comprar y define de antemano un stop loss por si llega un criptoinvierno brutal. Su filosofía ofrece un enfoque equilibrado y sensato para un mercado dominado por emociones extremas y narrativas poderosas. La convicción es importante, pero la supervivencia es esencial. Entrevista 2. Bruce Kovner, el filósofo rey del macro global. El principio atemporal. Si Michael Marcus fue el pionero audaz, Bruce Kovner es el filósofo rey del trading. Disciplinado, intelectual y metódico. Su historia es una de las más impactantes del libro porque no provenía del mundo financiero. Era candidato a doctorado en Harvard, un académico brillante que conducía un taxi para sobrevivir. Llegó al trading casi por accidente y descubrió que era el entorno perfecto para su mente analítica. Sus resultados fueron extraordinarios. Durante 10 años consecutivos obtuvo un rendimiento anual promedio del 87%. Y si te dijera que las ideas más profundas para navegar los mercados actuales, las burbujas cripto, la locura de las meme stocks, el caos 24/7, no provienen de un nuevo algoritmo de trading ni de un gurú de Silicon Valley? ¿Y si te dijera que nacen de una serie de conversaciones mantenidas hace más de 35 años? Antes de que Internet pusiera un ticker bursátil en cada bolsillo. Antes de que los foros de Reddit pudieran llevar las acciones de una empresa olvidada hasta la luna. Antes de que la inteligencia artificial ejecutara operaciones en un parpadeo. Una época en la que los gráficos se dibujaban a mano y las noticias más rápidas llegaban a través de una cinta de teletipo. Suena imposible, ¿verdad? ¿Cómo podría la sabiduría detrás de la era de los teléfonos fijos y los disquetes guiarnos a través del torbellino digital de las finanzas modernas? ¿Cómo podrían personas que nunca oyeron hablar de Dogecoin, nunca vieron un SPAC y jamás sintieron el FOMO de una notificación de Robinhood enseñarte más sobre supervivencia y éxito que cualquier influencer en redes sociales? La respuesta es simple, porque aunque la tecnología, los activos y la velocidad del mercado han cambiado más allá de todo reconocimiento, lo que realmente lo impulsa todo no ha cambiado en absoluto. La psicología humana. Miedo, codicia, esperanza y desesperación. Estas son las fuerzas eternas que alimentan el motor del mercado. Son las corrientes que empujan fortunas en una dirección y las arrastran hacia el abismo en la otra. Y aprender a dominar estas fuerzas dentro de uno mismo es el único secreto verdadero del éxito. Este fue el descubrimiento de Jack Wagner, un analista humilde que emprendió una misión para encontrar y entrevistar a los traders más élite, reservados y exitosos del mundo, los Market Wizards. Bienvenido a Captura. Hoy no solo analizamos un libro, nos sentamos con leyendas. Emprendemos un viaje al estilo audiolibro a una de las obras más importantes jamás escritas sobre trading, Market Wizards. Entrevistas con los mejores traders de Jack Wagner. Esto no es un simple resumen. Es una extracción de modelos mentales atemporales para ganar un juego diseñado para que la mayoría pierda. Desglosaremos las estrategias, la psicología y las lecciones aprendidas con esfuerzo por hombres que transformaron pequeñas apuestas en enormes fortunas, no gracias a una fórmula mágica, sino alcanzando un nivel de disciplina y autoconciencia casi sobrehumano. Quédate con nosotros, porque los principios revelados en este libro son el cimiento sobre el que se han construido imperios del trading. Son el escudo que te protegerá del ruido financiero de nuestra época y la brújula que te guiará hacia una verdadera inteligencia financiera. Introducción: los hechiceros del mundo del trading. Jack Wagner no era un mago. Era un investigador curioso y brillante, director de investigación de futuros en una importante firma de Wall Street durante los años 80. Había visto a miles de traders intentarlo y fracasar. Había presenciado cómo innumerables sistemas y estrategias colapsaban. Sin embargo, sabía que existía un pequeño y selecto grupo de traders que,
Año tras año, lograban extraer rendimientos extraordinarios de los mercados. Se hablaba de ellos en susurros. Sus resultados estaban tan fuera de lo común que parecían desafiar la lógica. Eran los hechiceros del mercado. La idea genial de Schwager fue esta. ¿Y si pudiera hacer que estas personas hablaran? ¿Y si pudiera sentarse con ellas, cara a cara, y descubrir sus secretos? No solo sus métodos, sino su mentalidad. ¿Cómo pensaban? ¿Cómo manejaban las pérdidas? ¿Qué aprendían de sus errores más graves? Emprendió una misión, utilizando sus contactos en la industria para abrirse paso hasta estos maestros discretos del universo financiero. El resultado, publicado por primera vez en 1989, fue Market Wizards. El libro se convirtió en un fenómeno porque hizo algo que nadie había hecho antes. Reveló que no existe un único santo grial. Los hechiceros que entrevistó eran radicalmente diferentes entre sí. Había traders puramente técnicos que creían que lo único importante era el precio en el gráfico. Analistas fundamentales profundos que pasaban meses estudiando cadenas de suministro globales. Quant que construían sistemas computarizados y traders intuitivos que operaban basándose en un instinto afinado durante décadas. Operaban en mercados distintos, con horizontes temporales diferentes y herramientas completamente distintas. Y aún así, a medida que Schwager profundizaba, descubrió un conjunto de hilos comunes, principios fundamentales compartidos por todos ellos. Principios que no tenían nada que ver con un indicador específico o una estrategia concreta, y todo que ver con el riesgo, la disciplina y la psicología. ¿Por qué importa este libro hoy, en la era del trading algorítmico y las finanzas descentralizadas? Importa más que nunca. Piense en el panorama actual de la inversión. Abre una aplicación como Robinhood y todo está diseñado para sentirse como un juego. Le anima a operar, a estar activo, a perseguir lo que está de moda. Este es el mundo del FOMO, el miedo a quedarse fuera, que activa nuestros instintos más primarios de seguir a la multitud, llevándonos a comprar caro la euforia y vender barato en el pánico. Los Market Wizards ofrecen el antídoto, un enfoque implacable en un plan predefinido, sobre todo en la gestión del riesgo. Considere el hype alrededor de una acción como Tesla. La historia es increíble, el líder es visionario y los seguidores son apasionados. Ese relato puede atraparlo y hacerle sentir que la valoración no importa. Los Wizards le enseñarían a separar la historia del trade. Le obligarían a preguntarse, ¿dónde entro? ¿Dónde salgo si estoy equivocado? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder para saber si tengo razón? ¿Y qué hay del mundo de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum? Activos con una volatilidad que muchos de los primeros Wizards jamás experimentaron. Aún así, sus principios encajan perfectamente. Cortar pérdidas rápidamente y dejar correr las ganancias es la esencia misma de sobrevivir y prosperar en el mercado cripto. Sin la disciplina que estos traders predican, el mundo cripto no es más que un casino de alta tecnología. Incluso para quienes siguen un camino más estable, como el movimiento FIRE, independencia financiera, retiro temprano, esta sabiduría es indispensable. Aunque FIRE suele basarse en la inversión pasiva en ETFs de bajo costo, los desafíos psicológicos son los mismos. ¿Qué hace cuando su cartera de ETFs cae un 30% en un mercado bajista? La tentación de vender y abandonar el plan es enorme. La fortaleza mental y la perspectiva a largo plazo de los Wizards proporcionan la armadura psicológica necesaria para mantener una estrategia sólida cuando resulta más difícil hacerlo. Market Wizards no es un manual de reglas, es una sustancia que altera la mente. Es una colección de conversaciones que reprograman su forma de pensar sobre los mercados, no como un camino hacia riquezas fáciles, sino como un campo de batalla estratégico y psicológico. Enseña que el éxito no proviene de tener un coeficiente intelectual alto ni un modelo secreto de predicción, sino de contar con una metodología sólida y la disciplina emocional, aún más importante, para seguirla sin excepción. La entrevista con Kovner trata menos sobre técnicas específicas y más sobre la construcción de una mentalidad profesional de nivel institucional. Para él, el mercado no era un casino, sino un problema de gestión del riesgo. Su cita más famosa debería quedar grabada en la mente de todo trader. Mi primera regla en el trading es no quedarme atrapado en una situación en la que pueda perder mucho dinero por razones que no entiendo. Esta filosofía nació de una experiencia traumática. Al igual que Marcus, Kovner perdió su primera cuenta. Operó futuros de soja y el mercado cayó al límite durante varios días seguidos. Quedó atrapado, incapaz de salir mientras las pérdidas se acumulaban. Fue aterrador, pero le enseñó la lección más importante de su vida.
Antes de pensar cuánto puedes ganar, debes analizar exhaustivamente todas las formas en las que podrías perder. Sus principios claves son una auténtica clase magistral en gestión del riesgo. Conoce siempre tu salida. Antes de entrar, definía el precio exacto a que saldría si el mercado iba en su contra. No era una idea vaga, sino un stop loss real. Opera pequeño. Si una posición te genera ansiedad, es demasiado grande. Desarrolla una hipótesis. Nunca entraba solo porque el gráfico se veía bien. El análisis técnico confirmaba una idea fundamental previa. Acepta el dolor. Ser trader implica equivocarse muchas veces. La capacidad de soportar pérdidas sin perder disciplina distingue al profesional. Estructura y proceso. Construyó equipos y procesos rigurosos. El trading discrecional necesita método. Kovner representa el trading como un negocio serio, sin ego ni impulsos. Lección moderna. Su filosofía es el antídoto perfecto contra la cultura YOLO de apps como Robinhood. Kovner exigiría planificación previa. En mercados como Tesla o las criptomonedas, su enfoque enseña a pensar en escenarios negativos, definir riesgos y operar con tamaños pequeños. El verdadero coraje no es apostar todo una vez, sino respetar el plan una y otra vez. Entrevista 3. Richard Dennis, el príncipe del parqué. El principio atemporal. La historia de Richard Dennis pertenece al folclore de Wall Street. Es el tipo de relato que parece exagerado hasta que uno descubre que es completamente real. Dennis comenzó desde lo más bajo, como runner en el parqué del Chicago Mercantile Exchange, llevando órdenes de un lado a otro del foso de operaciones. Según se cuenta, pidió prestados apenas $1,600 y los transformó en aproximadamente 200 millones en el transcurso de una década. No solo acumuló una fortuna inmensa, sino que redefinió para siempre la forma en que entendemos el trading. Dennis se convirtió en una figura legendaria por una apuesta intelectual con su socio William Eckhardt. El debate era tan antiguo como la propia humanidad. Los grandes traders nacen o se hacen. Eckhardt sostenía que el éxito dependía de rasgos psicológicos innatos, tolerancia al riesgo, control emocional, intuición natural. Dennis, en cambio, defendía una idea radical. El trading podía enseñarse. Para él, no era un arte místico, sino un oficio basado en reglas claras, repetibles y objetivas. Para demostrarlo, Dennis llevó su creencia al extremo. Publicó un anuncio en el Wall Street Journal y reclutó a personas completamente comunes. Un guardia de seguridad, un pianista, incluso un experto en juegos de rol como Dungeons y Dragons. Durante apenas 2 semanas, los entrenó intensivamente en su sistema mecánico de seguimiento de tendencias. Luego hizo algo impensable. Les entregó su propio dinero para que operaran en los mercados reales. Los resultados fueron extraordinarios. En los años siguientes, los participantes, conocidos como los Turtle Traders, generaron beneficios acumulados superiores a los $175 millones. Dennis había ganado la apuesta. Había demostrado que, con un sistema sólido y la disciplina necesaria para seguirlo sin desviarse, incluso personas sin experiencia previa podían lograr un éxito excepcional. El sistema Turtle era sorprendentemente simple, pero brutalmente exigente en términos psicológicos. Se basaba en reglas precisas. Entradas sistemáticas. Compraban cuando un mercado alcanzaba un nuevo máximo de 20 o 55 días y vendían en corto cuando marcaba un nuevo mínimo en ese mismo periodo. El objetivo no era predecir, sino capturar grandes tendencias. Piramidación. Cuando una operación comenzaba a funcionar, añadían posiciones adicionales en puntos predefinidos. Así, las grandes tendencias se convertían en beneficios colosales. Control estricto del riesgo. Cada operación estaba limitada a un riesgo máximo del 2% del capital total, utilizando stop loss basados en la volatilidad del mercado, ATR. Diversificación. Operaban en múltiples mercados, materias primas, divisas, bonos, para asegurarse de no perder ninguna gran tendencia global. Seguir las reglas pase lo que pase. Esta era la lección más importante. El sistema atravesaba largos periodos de pequeñas pérdidas. El éxito dependía de la fortaleza mental para seguir ejecutándolo incluso cuando parecía no funcionar. Para Dennis, el trading debía ser lo más emocionalmente neutro posible. Creía que el mayor enemigo del trader era su propia discreción, el impulso de modificar las reglas por miedo, esperanza o intuición momentánea. El experimento Turtle fue su prueba definitiva de que un sistema bien diseñado, ejecutado con disciplina absoluta, podía imponerse al caos de los mercados. Lección moderna. La historia de Richard Dennis es extremadamente relevante hoy. El sistema Turtle fue, en esencia, un algoritmo primitivo.
En el mundo actual, esta filosofía vive en dos grandes áreas, los hedge funds cuantitativos y la inversión pasiva. Un fondo indexado de bajo costo al S&P 500 es el ejemplo perfecto de un sistema al estilo Dennis para el inversor promedio. Las reglas son claras: comprar las mayores empresas del país y mantenerlas a largo plazo. No intentar anticipar el mercado. No entrar en pánico durante las caídas. Simplemente seguir la tendencia histórica de crecimiento. Esto es la filosofía Tertel aplicada a la inversión. Confía en el sistema y elimina tus emociones del proceso. Por eso funciona tan bien para el movimiento FIRE. Para traders más activos, la lección es igual de profunda. El auge del trading algorítmico y la inteligencia artificial encaja perfectamente con la visión de Dennis. Él habría insistido en probar rigurosamente cada estrategia, definir reglas matemáticas claras y dejar que el sistema ejecute las operaciones sin interferencia humana. Pero también habría lanzado una advertencia clara. Los turtes que fracasaron no fueron los que no entendieron el sistema, sino los que no soportaron los drawdowns. Se saltaron señales, dudaron, abandonaron justo antes de que apareciera la gran tendencia. La lección es eterna. No importa cuán sofisticado sea tu sistema o tu bot de IA, si lo apagas en el peor momento, destruye su ventaja. El verdadero edge no está en la complejidad del sistema, sino en la disciplina inquebrantable de quien lo ejecuta. Dennis demostró que un sistema se puede enseñar, pero la disciplina debe nacer desde dentro. Entrevista 4. Paul Tudor Jones, el maestro del pensamiento contrarian. El principio atemporal. Paul Tudor Jones es uno de los traders más famosos, respetados y exitosos de toda la historia financiera. Su firma, Tudor Investment Corporation, ha generado miles de millones de dólares en beneficios a lo largo de décadas. Sin embargo, su nombre quedó grabado para siempre en la historia por un solo evento: su legendaria predicción del colapso bursátil de 1987, conocido como el Lunes Negro. Mientras el mundo financiero entraba en pánico y los mercados se desplomaban, Jones logró, según se cuenta, triplicar su capital en un solo día. La entrevista de Fajer revela a un trader intensamente competitivo, profundamente intuitivo y obsesionado con la historia de los mercados y la psicología humana. A diferencia de Richard Dennis, Paul Tudor Jones no es un trader puramente sistemático. Es un trader macrodiscrecional, lo que significa que realiza grandes apuestas sobre la dirección de mercados enteros basándose en ciclos económicos, sentimiento del mercado y patrones históricos. Toda su filosofía de trading se construye sobre una base clara: la defensa del capital. En la pared de su oficina colgaba un cartel que se volvió legendario: los perdedores promedian pérdidas. El mensaje es brutalmente claro. Si tienes una posición perdedora, lo peor que puedes hacer es añadir más dinero con la esperanza de que el mercado se dé la vuelta. Para Jones, eso no es valentía, es arrogancia. Su mantra es simple y despiadado: no seas un héroe, no tengas ego, cuestiónate siempre. Estos son los pilares fundamentales de su enfoque: defensa, defensa y más defensa. Antes de entrar en cualquier operación, su primera pregunta nunca es ¿cuánto puedo ganar?, sino ¿dónde salgo si estoy equivocado? Jones está obsesionado con el stop loss. Piensa cada operación exclusivamente en términos de riesgo, no de beneficio. Si compra un activo a 100, puede colocar su stop en 97. Su objetivo es encontrar entradas de bajo riesgo donde el beneficio potencial sea al menos 5 veces mayor que la pérdida posible. Esta regla 5. 1 es su escudo contra la ruina. Ser contrarian en los extremos. Jones es un maestro en operar contra la euforia irracional y el pánico absoluto. Busca momentos en los que el mercado se vuelve parabólico, subiendo o bajando casi en línea recta, y el sentimiento alcanza niveles extremos. Él cree que esos momentos ofrecen la mejor oportunidad con el menor riesgo, porque el movimiento emocional ya está agotado. Su famosa predicción del crash de 1987 nació de un estudio profundo del colapso de 1929, donde identificó inquietantes similitudes en el comportamiento de precios y la especulación. Los mercados se mueven por emociones. Aunque realiza análisis fundamental, Jones cree que en el corto y medio plazo los mercados están dominados por la psicología humana. Estudia indicadores de sentimiento para medir el estado emocional de la multitud. Su objetivo es simple, pero difícil: comprar cuando el mercado está dominado por el miedo y vender cuando está dominado por la codicia. Adaptarse o morir. Jones es inflexible en este punto. No puedes aferrarte a una idea. El mercado cambia constantemente y una estrategia ganadora el año pasado puede fracasar este año. Su frase es contundente: el momento en que crees que eres muy bueno
estás acabado. Siempre busca señales de que puede estar equivocado. Si el precio contradice su tesis, no discute, sale inmediatamente. Paul Tudor Jones es un camaleón del trading. Combina historia, análisis técnico, macroeconomía y psicología del mercado, todo envuelto en una mentalidad casi paranoica de protección absoluta del capital. Enseñanza moderna. La sabiduría de Paul Tudor Jones es un mapa perfecto para navegar los ciclos extremos de sentimiento del mercado moderno. Su filosofía contraria es ideal para enfrentar burbujas especulativas. Pensemos en el mercado cripto de 2021. Cuando Bitcoin se acercaba a los $69,000, el sentimiento era eufórico. Las redes sociales hablaban de $100,000 o más. Para Jones, eso no era una señal de compra, sino una señal de peligro. Él no habría perseguido el precio. Habría buscado una entrada de bajo riesgo para apostar por un giro, o simplemente habría tomado beneficios. Su regla 5. Uno le impediría comprar en el punto más alto de un movimiento parabólico, donde el riesgo es enorme y el potencial es limitado. Su famosa regla de no promediar pérdidas es una crítica directa a la mentalidad de comprar la caída en acciones individuales. Comprar caídas en un ETF amplio puede tener sentido. Hacerlo en una empresa que se derrumba puede ser devastador. Jones diría, la primera caída puede ser una oportunidad. Pero si el precio sigue cayendo, el mercado te está diciendo que estás equivocado, y debes escuchar. Finalmente, su énfasis en la adaptabilidad es una lección esencial para todos. En la última década, comprar y mantener acciones tecnológicas funcionó. Pero como advierte Jones, lo que funciona en una década puede fallar en la siguiente. El inversor inteligente cuestiona sus creencias, evita la complacencia y recuerda siempre que el mercado tiene una misión principal: hacer que la mayoría quede en ridículo. Los hechiceros de las acciones. Tras el mundo vertiginoso de los futuros, Schwager dirige su atención al mercado bursátil. Aquí los horizontes temporales suelen ser más largos y el análisis se centra en los fundamentos de empresas individuales, pero los desafíos psicológicos siguen siendo igual de intensos. Entrevista 5. William O'Neill, el sistematizador de las acciones de crecimiento. El principio atemporal. William O'Neill es una figura monumental en la inversión en acciones. Fundó Investors Business Daily y escribió el clásico How to Make Money in Stocks. Es único entre los wizards porque no solo logró un éxito personal extraordinario, sino que dedicó su carrera a crear un enfoque sistemático y basado en reglas que pudiera enseñarse al público. Su filosofía combina análisis fundamental y técnico para identificar las mayores acciones ganadoras antes de sus grandes subidas. Tras estudiar décadas de datos históricos, desarrolló su famoso método CAN-SLIM, un acrónimo que resume 7 rasgos clave compartidos por las superacciones antes de explotar al alza. C. Ganancias trimestrales actuales. Crecimiento reciente del 25 a 30% o más. A. Crecimiento anual de ganancias. Historial sólido durante al menos 5 años. N. Algo nuevo. Nuevos productos, nueva gestión o nuevos máximos. S. Oferta y demanda. Pocas acciones en circulación y compras institucionales. L. Líder rezagado. Solo líderes de los mejores sectores. Y patrocinio institucional. Apoyo profesional, pero sin saturación. M. Dirección del mercado. Invertir fuerte solo en mercados alcistas confirmados. O'Neill es un inversor en crecimiento, disciplinado y optimista. Sus reglas de venta son claras. Cortar pérdidas al 7 a 8% sin excepción y vender en fortaleza tras grandes subidas. Lección moderna. CAN-SLIM es hoy más relevante que nunca. Aplicado a las FAN en sus primeras etapas, habría señalado a cada una como ganadora. Su regla de comprar en nuevos máximos desafía la psicología común y explica el auge de estrategias momentum actuales. Al mismo tiempo, su disciplina protege contra burbujas como la de ARKK. Exigir ganancias reales y cortar pérdidas habría evitado caídas devastadoras. O'Neill enseña a invertir en el futuro, pero con un plan de riesgo innegociable. Entrevista 6. Ed Seykota, el cuanto original. El principio atemporal. Ed Seykota es una figura legendaria y profundamente reservada dentro del mundo del trading. Para muchos, es el verdadero padre de los sistemas computarizados de seguimiento de tendencias. Fue mentor de Michael Marcus y uno de los pioneros más adelantados a su tiempo. En la década de 1970, cuando Wall Street aún se guiaba por la intuición, el instinto y el olfato de mercado, Seykota ya estaba programando grandes computadoras centrales para probar y ejecutar estrategias mecánicas de trading basadas en reglas. El nivel de éxito que alcanzó es difícil de comprender incluso hoy.
Se dice que una de las cuentas que gestionó para un cliente obtuvo un rendimiento cercano al 250.000% en un periodo de 16 años. No fue suerte. Fue el resultado de un sistema sólido, una disciplina absoluta y una comprensión profunda de la psicología humana. La entrevista de Schwager con Seikota es única porque él no se define únicamente como trader. Es, al mismo tiempo, psicólogo, filósofo y observador del comportamiento humano. Para Seikota, el mercado no es solo un lugar donde se intercambian activos, sino un escenario psicológico donde se revelan los deseos, miedos y contradicciones internas de cada participante. Su cita más famosa resume por completo su visión del mercado. Ganes o pierdas, todo el mundo obtiene del mercado exactamente lo que quiere. ¿A qué se refiere con esto? Seikota sostiene que muchas personas, de forma inconsciente, quieren perder. Operan para sentir adrenalina, para demostrar que tienen razón, o incluso para autosabotearse. Si un trader no es consciente de sus propias emociones, miedos y motivaciones profundas, encontrará una manera de perder dinero, independientemente de lo bueno que sea su sistema. El mercado simplemente le devuelve aquello que está buscando en su interior. Los principios de trading de Seikota son simples, elegantes y extremadamente poderosos. La tendencia es tu amiga. Sus sistemas estaban diseñados para hacer una sola cosa: identificar una tendencia clara y seguirla el mayor tiempo posible. Creía que intentar predecir techos y suelos era una pérdida de tiempo. El dinero grande no se gana al inicio ni al final del movimiento, sino en el centro de una tendencia fuerte y sostenida. Corta las pérdidas sin dudar. Para Seikota, una operación perdedora es una señal objetiva de que tu análisis es incorrecto. Esa señal debe ser obedecida de inmediato, sin emociones, sin excusas y sin esperanza. No hay negociación con el mercado. Deja correr las ganancias. Era casi obsesivo en no cerrar posiciones ganadoras demasiado pronto. Si el mercado se movía claramente a su favor, permanecía en la operación, incluso si eso significaba devolver una parte significativa de las ganancias desde el máximo. Sabía que los mayores beneficios provienen de unos pocos movimientos excepcionales que parecen irracionales mientras están ocurriendo. Gestiona el riesgo con precisión matemática. Al igual que Richard Dennis, utilizaba reglas estrictas de tamaño de posición basadas en el capital de la cuenta y la volatilidad del mercado. Ninguna operación individual podía sacarlo del juego. Sobrevivir siempre fue la prioridad. Sigue las reglas sin excepción. Para Seikota, un sistema de trading es un contrato contigo mismo. Solo funciona si se sigue con fidelidad absoluta. Cualquier desviación introduce ego y emoción, los dos enemigos más destructivos de cualquier cuenta de trading. Más allá de las reglas técnicas, Seikota estaba profundamente interesado en la psicología del trader. Creía que los operadores debían trabajar tanto en su interior como en sus sistemas. Debían aprender a aceptar la aleatoriedad, convivir con la incertidumbre y, sobre todo, desvincular su autoestima del resultado de una sola operación. Enseñanza moderna. Las ideas de Seikota son la base intelectual de la industria multimillonaria del trading cuantitativo y algorítmico actual. Fondos como Renaissance Technologies o Two Sigma son herederos directos de sus primeros modelos computarizados, utilizando una potencia de cálculo inmensa para ejecutar estrategias de seguimiento de tendencias y arbitraje estadístico. Para el inversor individual, su filosofía se refleja claramente en el auge de los ETF de Smart Beta y los fondos basados en factores. Los ETF de Momentum, por ejemplo, no son más que versiones empaquetadas de la idea central de Seikota: comprar sistemáticamente lo que sube y vender lo que baja. Sin embargo, su legado más duradero es psicológico. Su afirmación de que todo el mundo obtiene lo que quiere del mercado describe con inquietante precisión el comportamiento observado en foros como Wall Street Bets. Muchas personas no están allí para ganar dinero, sino por la emoción, el sentido de pertenencia y el juego. Obtienen la adrenalina que buscan, pero a menudo a costa de su capital. Pensemos en la psicología del inversor cripto conocido como H-Hodler. Aunque mantener puede funcionar en un mercado alcista prolongado, muchas veces nace de la incapacidad emocional de aceptar una pérdida. Un trader que compró Bitcoin a $60,000 y lo ve caer a 20,000 puede decirse a sí mismo que es un inversor a largo plazo. Seikota lo desafiaría con una pregunta directa. ¿Estás manteniendo la posición porque tu sistema indica que la tendencia sigue intacta o porque no eres capaz de aceptar una pérdida del 65%? Su filosofía exige una honestidad radical. El mercado es un espejo. Refleja tus debilidades psicológicas y les pone un precio. Para ganar en el mercado, primero debes ganar la batalla contra ti mismo.
Entrevista 7. Larry Ite, el gestor de riesgo de los gestores de riesgo. El principio atemporal. Larry Ite no es el trader más famoso de Market Wizards, pero su entrevista es, probablemente, la más práctica y aplicable para la persona común. Fue cofundador de Mint Investment Management, uno de los primeros y más exitosos fondos cuantitativos del mundo, conocidos como Commodity Trading Advisors o CTAs. Ite no veía el mercado como un arte ni como un ejercicio de predicción. Lo veía como un juego matemático de probabilidades. Su visión del trading puede resumirse en una sola frase poderosa. Yo no opero mercados, opero riesgo. El trasfondo de Ite no era financiero. Antes de entrar al mundo del trading, fue promotor de conciertos de rock y actor. Precisamente por venir desde fuera, llegó con una perspectiva radicalmente distinta. Para él, el mercado era como un casino, pero con una diferencia crucial. Si eras disciplinado y entendías las probabilidades, podías convertirte en la casa, no en el jugador. Ite no estaba interesado en tener razón ni en adivinar el futuro. Su único objetivo era inclinar las probabilidades a su favor y gestionar el riesgo de forma tan estricta que nunca pudiera quedar fuera de juego. Su filosofía está marcada por una humildad profunda y poco común en el mundo financiero. Como él mismo decía, no estamos en el negocio de tener razón, estamos en el negocio de ganar dinero. Y para ganar dinero, primero hay que ser capaz de admitir que uno está equivocado. Su enfoque, completamente sistemático y computarizado, se construyó sobre unas reglas inquebrantables. La supremacía absoluta del control del riesgo. La regla número 1 de Larry Ite era no arriesgar jamás más del 1% del capital total en una sola operación. Esta regla, aparentemente simple, es el núcleo matemático de todo su éxito. Gracias a ella, podía equivocarse 10, 20 o incluso 30 veces seguidas y seguir en pie, esperando esa única gran operación ganadora que compensaría todas las pequeñas pérdidas. Mientras otros quedaban eliminados, él seguía jugando. Seguir la tendencia. Al igual que S.A. Cota y Richard Dennis, los sistemas de Mint eran seguidores de tendencia. Ite consideraba que intentar anticipar techos y suelos era un acto de ego. Mucho más rentable era identificar la dirección del mercado y simplemente acompañarla. El mercado no tenía que tener razón, solo tenía que moverse. Diversificación extrema. Mint operaba en docenas de mercados en todo el mundo, materias primas, divisas, bonos y más. Ite sabía que era imposible predecir cuál sería el próximo mercado en desarrollar una gran tendencia. En lugar de apostar fuerte por uno solo, hacía pequeñas apuestas en muchos. De ese modo, siempre tenía una caña en el agua, lista para capturar el gran movimiento cuando apareciera. Aceptar la asimetría. Toda su filosofía se basa en una verdad matemática fundamental. Las pérdidas están limitadas, pero las ganancias no. Cuando arriesgas solo un 1% por operación, tu pérdida máxima es pequeña y conocida. Pero si una tendencia fuerte se desarrolla, el beneficio potencial puede ser muchas veces mayor. Esta asimetría positiva permite ganar dinero incluso teniendo razón menos del 50% de las veces. Larry Ite es el pragmático definitivo. Elimina completamente el ego, la emoción y la predicción del proceso. Reduce el trading a un juego repetible de estadísticas, disciplina y supervivencia. Enseñanza moderna. La filosofía de Larry Ite es la columna vertebral intelectual de una vida financiera moderna y saludable. Aunque dirigía un hedge fund sofisticado, sus principios son perfectamente aplicables a cualquier persona que quiera construir riqueza de forma sensata. Su famosa regla del 1% es un antídoto matemático contra el trading impulsivo. Si tienes un portafolio de $50,000 y quieres especular con una meme stock o una nueva altcoin, la regla de Ite te dice que no deberías invertir más de $500. Esto te permite participar en el potencial alcista sin poner en riesgo tu estabilidad financiera. Es la oposición directa al peligroso enfoque del todo o nada. Su visión sistemática y libre de emociones se refleja hoy en los robovisors como Betterment o Bealtfront. Estas plataformas no intentan adivinar el próximo activo ganador. Construyen carteras diversificadas de ETFs de bajo costo, ajustadas a tu perfil de riesgo, y las gestionan mediante algoritmos. Es exactamente la filosofía de Ite aplicada a gran escala. Diversificación, disciplina y control del riesgo. Además, su enfoque ofrece una base psicológica sólida para quienes persiguen la independencia financiera y el retiro temprano, FIRE. El camino FIRE es, en esencia, un ejercicio de seguimiento de tendencia a largo plazo. Requiere invertir de forma constante durante décadas. Habrá crisis, mercados bajistas y caídas severas.
Estas son las pequeñas pérdidas inevitables del sistema. La clave, como enseñaba Ite, es aceptarlas como parte del proceso. Mientras el riesgo esté bien gestionado, sin apalancamiento excesivo, con un fondo de emergencia y sin vender en pánico, puede sobrevivir a los momentos difíciles y permanecer en el juego el tiempo suficiente para que la tendencia alcista de largo plazo vuelva a imponerse. Larry Ite nos deja una lección simple y poderosa. No necesitas ser un genio para hacerte rico. Solo necesitas sobrevivir. Una mirada desde el parqué y más allá. En la siguiente sección, Jack Bajer amplía el enfoque y conversa con traders que representan perspectivas muy distintas. Algunos comenzaron literalmente en el caos del parqué, rodeados de gritos, gestos y adrenalina pura. Otros desarrollaron una visión más amplia, casi filosófica, del mercado. Pero todos comparten una misma verdad. El mayor desafío no es técnico, es psicológico. Entrevista 8. Marty Bass Swartz, el trader campeón. El principio atemporal. La historia de Marty Swartz es una de las transformaciones más radicales de todo Market Wizards. Durante casi 10 años, Swartz luchó como analista fundamental de acciones. Era inteligente, trabajador y disciplinado, pero aún así perdía dinero de forma constante. Cada año parecía acercarse más al éxito, pero nunca lograba cruzar la línea. Llegó a un punto crítico, hipotecó su casa, agotó sus ahorros y estuvo a punto de abandonar por completo el trading. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Swartz tuvo una revelación brutalmente honesta. Su ego lo estaba destruyendo. Su necesidad de tener razón en su análisis fundamental lo llevaba a ignorar lo único que realmente importaba: lo que el mercado estaba haciendo en ese momento. Comprendió que no importaba cuán lógica o elegante fuera su tesis. Si el precio decía lo contrario, él estaba equivocado. Tomó una decisión radical. Abandonó por completo el análisis fundamental y se convirtió en un trader técnico puro, enfocado únicamente en el precio y el volumen. Nada más. El cambio fue inmediato y espectacular. Participó en campeonatos nacionales de trading y obtuvo rendimientos que parecían imposibles. Fue allí donde ganó el apodo de Bassi, símbolo de su agresividad, energía y constancia. Su mayor descubrimiento fue simple pero profundo. Mi mayor aprendizaje fue entender que debes encontrar un método que encaje con tu propia personalidad. Como analista fundamental, Swartz era infeliz y perdedor. Como trader técnico de corto plazo, encontró su lugar natural y comenzó a dominar. El estilo de Swartz no es elegante ni académico. Es el de un luchador incansable. No es un filósofo frío como Kovner. Es un guerrero de mercado que pelea cada día por cada dólar. Sus principios combinan análisis técnico con una preparación mental extrema. Escucha al mercado, no a tu ego. Su mayor avance fue separar su autoestima de sus opiniones sobre el mercado. Si pensaba que una acción debía subir, pero el precio caía, aceptaba que estaba equivocado. El mercado siempre tiene la última palabra. La importancia del proceso. Cada mañana, antes de que abriera el mercado, Swartz hacía su trabajo. Revisaba gráficos, marcaba soportes y resistencias y diseñaba un plan claro para el día. Para él, la preparación eliminaba el miedo y la improvisación. Gestiona tu estado emocional. Swartz habla abiertamente del desgaste psicológico del trading. Dormir mal, estar estresado o físicamente agotado aumentaba sus errores. Por eso se trataba a sí mismo como un atleta profesional, cuidando su cuerpo y su mente antes de cada competencia. La media móvil como guía. Uno de sus indicadores clave era la media móvil simple. Su objetivo era mantenerse siempre del lado correcto del movimiento a corto plazo y no luchar contra la tendencia inmediata. Aumenta el tamaño cuando ganas, redúcelo cuando pierdes. Esta regla es profundamente contraintuitiva. La mayoría hace lo contrario. Después de perder, aumenta el riesgo para recuperarse. Después de ganar, se vuelve tímido. Swartz invertía esa lógica. Cuando estaba en racha, presionaba. Cuando estaba fuera de sincronía, reducía drásticamente su tamaño para proteger su capital. La historia de Marty Swartz demuestra que el éxito no depende de ser brillante, sino de conocerse a uno mismo y dominar las propias emociones. Lección moderna. La transformación de Swartz es un espejo del inversor moderno. Muchos comienzan intentando ser stock pickers, creyendo que con un poco de lectura pueden vencer al mercado. Pero, como descubrió Swartz, sin una ventaja real, ese camino suele llevar a la frustración. Para muchos hoy, el equivalente moderno de su cambio es pasar de seleccionar acciones individuales a adoptar una estrategia pasiva y sistemática con ETFs. Es aceptar que cierto enfoque no encaja con tu personalidad,
tu tiempo o tu temperamento. Su regla de aumentar el riesgo cuando todo va bien y reducirlo cuando va mal es una lección magistral de gestión del capital. Protege contra dos enemigos mortales, la sobreconfianza y el miedo. Finalmente, su enfoque disciplinado en un mundo hiperconectado es más relevante que nunca. Vivimos rodeados de noticias, alertas y redes sociales que nos empujan a reaccionar. Swart nos recuerda que el verdadero borde está en la preparación, la calma y la capacidad de alejarnos de la pantalla. En una era de ruido constante, el control emocional es la ventaja definitiva. Entrevista 9. Jim Rollers, el inversor aventurero. El principio atemporal. Jim Rollers no es un trader en el sentido tradicional de la palabra. No vive pegado a una pantalla ni persigue movimientos diarios del mercado. Jim Rollers es un inversor de gran escala, un pensador global y, sobre todo, un profundo estudiante de la historia, la economía y la cultura. Junto a George Soros, cofundó el legendario Quantum Fund, uno de los primeros hedge funds macro verdaderamente globales. Los resultados fueron extraordinarios. En aproximadamente una década, el fondo generó más de 4.000% de rentabilidad, mientras que el índice S&P 500 avanzó menos del 50% en el mismo periodo. La entrevista de Fajer con Rollers revela a un hombre de curiosidad insaciable y una mente ferozmente independiente. Rollers no cree que las mejores ideas de inversión se encuentren en Wall Street ni en informes de analistas. Para él, las verdaderas oportunidades surgen al observar el mundo directamente, sin filtros. Su enfoque no gira en torno a gráficos ni indicadores técnicos, sino a comprender las grandes fuerzas, lentas pero poderosas, que moldean el destino de países enteros y de clases completas de activos. Rollers sostiene que para entender una economía no basta con leer informes. Hay que caminar por sus calles, hablar con su gente y ver la realidad con los propios ojos. No es casualidad que haya recorrido el mundo en motocicleta, atravesando continentes para obtener una visión directa de los mercados emergentes. Para él, viajar es una herramienta de inversión tan valiosa como cualquier balance financiero. Su filosofía se construye sobre 3 pilares fundamentales: investigación profunda, paciencia extrema y el valor de ser verdaderamente contrarian. Haz tu propia investigación. Rollers desconfía profundamente del consenso de Wall Street. Cree que muchos analistas simplemente repiten narrativas populares y que su trabajo suele ser superficial o condicionado por conflictos de interés. Por eso insiste en realizar su propia investigación primaria. Puede pasar años estudiando la oferta y la demanda de una materia prima como el cobre o viajar personalmente a un país para evaluar su estabilidad económica, política y social. Para Rollers, invertir sin investigación independiente es poco más que una apuesta. Espera a que haya una verdadera ganga. En el fondo, Rollers es un inversor de valor. Su famosa frase resume su enfoque a la perfección. Espero hasta que dinero esté tirado en el suelo, y lo único que tengo que hacer es agacharme y recogerlo. Busca situaciones en las que un país entero, una industria completa o una clase de activos esté profundamente despreciada, abandonada y cotizando muy por debajo de su valor real. Compró acciones en países como Austria y Alemania cuando eran considerados casos perdidos por la comunidad inversora y obtuvo enormes beneficios cuando el sentimiento cambió. La paciencia lo es todo. Rollers no tiene prisa. Está dispuesto a esperar años hasta que aparezca la oportunidad correcta. Y una vez que invierte, puede mantener esa posición durante muchos años más, esperando que su tesis se materialice. Es el opuesto absoluto del trader de corto plazo. Cree que la mayoría de las personas pierde dinero porque salta constantemente de una idea a otra, persiguiendo modas y titulares. Se un contrarian realista, no emocional. A Rollers le gusta ir contra la multitud, pero no por rebeldía ni ego. Solo lo hace cuando su análisis fundamental le demuestra que la multitud está equivocada. No es contrarian por moda, lo es porque su investigación independiente lo lleva a conclusiones que contradicen la narrativa dominante. Comprende el panorama general. Su enfoque es completamente top-down. Estudia historia, política, demografía y grandes ciclos económicos para entender hacia dónde se dirige el mundo. Solo después busca los activos que se beneficiarán de esas tendencias a largo plazo. Para Rollers, invertir es participar en la historia que aún está escribiéndose. Jim Rollers es un auténtico aventurero intelectual. Combina la disciplina de un historiador con el coraje de un explorador, realizando apuestas grandes y pacientes sobre el futuro de países, economías y generaciones enteras. Enseñanza moderna. La filosofía de Jim Rollers aporta una perspectiva de largo plazo absolutamente necesaria en un mundo obsesionado con el corto plazo.
Su insistencia en la investigación profunda es un desafío directo a la cultura moderna de obtener ideas de inversión a través de redes sociales. Comprar una acción o una criptomoneda porque está de moda en Twitter o porque un influencer la promociona es exactamente lo contrario del enfoque de Rollers. Él instaría a los inversores a apagar el ruido, leer libros de historia, estudiar informes anuales y formar una visión propia e independiente del mundo. Su concepto de esperar a que haya dinero tirado en el suelo se vio claramente durante el pánico del mercado en marzo de 2020, en el punto más profundo del crash por COVID-19. El miedo dominaba por completo. Industrias enteras, como aerolíneas y turismo, cotizaban como si fueran a desaparecer para siempre. Ese fue un momento clásico al estilo Rollers. Mientras la mayoría entraba en pánico, un inversor con su mentalidad analizaba balances para identificar qué empresas podían sobrevivir, sabiendo que se estaban ofreciendo oportunidades extraordinarias a largo plazo. Por último, su visión global es hoy más importante que nunca. Muchos inversores sufren de un fuerte sesgo doméstico, invirtiendo solo en su país de origen. Rollers demuestra que el crecimiento y las mejores oportunidades suelen encontrarse fuera de casa. Un inversor moderno al estilo Rollers podría estudiar la demografía del sudeste asiático, los recursos naturales de Sudamérica o el desarrollo tecnológico de ciertos sectores europeos. Para la persona promedio, los ETFs globales diversificados son una forma sencilla de aplicar esta filosofía y participar en la gran historia económica del mundo. Jim Rollers nos enseña a levantar la mirada del ruido diario del mercado y a invertir en el largo y fascinante viaje del futuro global. Los magos modernos de una nueva era. En las secciones finales del libro, Jack Fajer introduce a traders que operaron en un mercado mucho más moderno y tecnológicamente avanzado. Sin embargo, lo sorprendente es que, a pesar del cambio radical en herramientas y velocidad, sus principios fundamentales reflejan con total claridad la sabiduría temporal de los primeros Market Wizards. Esta fusión entre lo antiguo y lo nuevo proporciona un cierre poderoso y profundamente coherente a la obra, sintetizando la sabiduría, los principios fundamentales. Al tomar distancia de las entrevistas individuales y observar el conjunto, emerge una imagen muy clara. A pesar de sus estilos radicalmente distintos, todos los Market Wizards escalaron la misma montaña, solo que desde diferentes senderos. Y todos llegaron a las mismas verdades esenciales sobre el mercado, aún más importante, sobre sí mismos. Estas verdades constituyen el verdadero tesoro del libro. Tener un método es esencial, pero el método específico no lo es. Algunos traders eran puramente técnicos, otros fundamentalistas, algunos sistemáticos, otros discrecionales. La lección clave no es qué método usaban, sino el hecho de que todos tenían uno. Contaban con una filosofía clara y un proceso probado en el que confiaban plenamente. No improvisaban ni apostaban al azar. La gestión del riesgo es la prioridad número 1. Este es el denominador común más importante de todos. Cada wizard, sin excepción, estaba obsesionado con controlar el riesgo. Ya fuera Paul Tudor Jones definiendo su stop loss antes de entrar o Larry Ite limitando cada operación al 1% de capital, todos entendían que el éxito no se trata de grandes golpes espectaculares, sino de evitar una pérdida que te saque del juego. La preservación del capital es la base de todo éxito duradero. La disciplina es el verdadero santo grial. Puedes tener el mejor sistema del mundo, pero sin la disciplina para seguirlo, no vale absolutamente nada. Los Wizards hablan repetidamente de la batalla psicológica que implica respetar el plan, especialmente durante rachas de pérdidas. Esa fortaleza emocional es lo que separa al 1% del resto del mercado. El trabajo duro no es negociable. Ninguno de estos traders fue un aficionado con suerte. Todos dedicaron su vida a perfeccionar su oficio. Oney pasó miles de horas estudiando gráficos históricos. Rollers recorrió el mundo analizando economías desde el terreno. No hay atajos. El dominio exige esfuerzo prolongado y compromiso total. La flexibilidad y la humildad son rasgos de supervivencia. Los Wizards tenían convicciones fuertes, pero nunca rígidas. Estaban constantemente cuestionándose y eran capaces de admitir que estaban equivocados sin dudarlo. El mercado es el juez supremo, y el ego es una ruta directa hacia el desastre. Como dijo Paul Tudor Jones, el momento en que crees que eres un genio, estás muerto. Estos no son simples consejos de trading. Son el plano completo de una mentalidad. Responsabilidad absoluta, honestidad radical consigo mismo y un profundo respeto por el poder del mercado. Contexto moderno. ¿Qué dirían los Wizards hoy? Si hoy reuniéramos a los Market Wizards en una sala y les mostráramos el mundo financiero actual, quedarían asombrados por la tecnología, pero al mismo tiempo
reconocerían de inmediato los mismos comportamientos humanos de siempre. Estarían profundamente preocupados y curiosamente optimistas. Las herramientas modernas, Robinhood y hay redes sociales. Primero, se sorprenderían por la democratización del acceso a los mercados. Poder operar mercados globales desde un teléfono móvil, sin comisiones, parecería casi milagroso, pero ese asombro se transformaría rápidamente en alarma. Verían aplicaciones como Robinhood como máquinas perfectamente diseñadas para incentivar los peores impulsos humanos. La gamificación, el acceso fácil a opciones, la obsesión con acciones de moda, todo apunta a maximizar la rotación y explotar la falta de disciplina. El acceso se democratizó, la educación y el autocontrol, no. Respecto a la inversión basada en inteligencia artificial, estarían divididos pero fascinados. Los traders cuantitativos como Seikota, Dennis o Ite la verían como la evolución natural de su trabajo. Celebrarían la posibilidad de probar estrategias complejas con enormes volúmenes de datos y ejecutarlas con una disciplina perfecta. Probablemente hoy dirigirían fondos impulsados por IA. Los traders discrecionales como Paul Tudor Jones o Bruce Kovner serían más escépticos. Argumentarían que los mercados no son sistemas puramente matemáticos, sino organismos psicológicos. Advertirían que cualquier modelo entrenado con datos históricos es vulnerable a eventos de cisne negro. En momentos de pánico o euforia extrema, la intuición humana y la lectura del sentimiento colectivo siguen siendo insustituibles. En algo todos coincidirían sin excepción: su rechazo absoluto a las redes sociales como fuente principal de ideas de inversión. Comprar una acción por un post de Reddit o un vídeo de TikTok sería una herejía total para su filosofía. Verían esto como el comportamiento de manada en su forma más peligrosa, una multitud digital casi siempre destinada a ser explotada por jugadores más disciplinados. Las redes sociales amplifican exactamente las emociones, FOMO y pánico, que ellos dedicaron toda su carrera a dominar. Estrategias modernas, fondos indexados vs day trading. Las filosofías de los market wizards ofrecen una lente extraordinariamente clara para evaluar las estrategias dominantes de nuestra era. Si los wizards observaran el auge de los fondos indexados, su reacción sería de respeto casi unánime, aunque quizá a regañadientes. Para el 99% de la población, personas que no disponen del tiempo, la habilidad técnica ni el temperamento emocional necesarios para operar profesionalmente, coincidirían en que un fondo indexado diversificado y de bajo costo es el camino más racional y efectivo para construir riqueza a largo plazo. Desde su perspectiva, los fondos indexados encarnan perfectamente sus principios fundamentales. Gestión del riesgo. La diversificación está integrada desde el inicio. Disciplina. Exige un plan simple, repetible y aburrido. Comprar y mantener. Ausencia de ego. Es la aceptación honesta de que no puedes vencer al mercado, así que eliges poseerlo. Seguimiento de tendencia. Es una apuesta estructural por el crecimiento a largo plazo de las ganancias corporativas y de la innovación humana. Para los wizards, los fondos indexados representan la solución ideal para participar en un juego que la mayoría de las personas no está equipada para ganar activamente. En contraste absoluto, la cultura moderna del day trading despertaría en ellos una mezcla de lástima y desprecio. Verían este fenómeno como un juego de suma negativa, donde aplicaciones sin comisiones atraen a millones de personas hacia un casino de alta frecuencia. Reconocerían inmediatamente que el ruido del mercado a corto plazo es, en gran medida, aleatorio y que intentar extraer pequeñas ganancias intradía es luchar contra firmas de trading de alta frecuencia y creadores de mercado con ventajas tecnológicas e informativas abrumadoras. Los wizards señalarían algo clave. Incluso ellos, los traders más exitosos de la historia, construyeron su fortuna gracias a un pequeño número de grandes movimientos, que duraron días, semanas o meses. No lo hicieron operando gráficos de 5 minutos. Argumentarían que el day trading moderno no es inversión. Es una forma de entretenimiento impulsada por dopamina, con un precio de entrada extremadamente alto. Principios atemporales como escudo frente a los riesgos modernos. En un mundo saturado de información, estímulos constantes y decisiones impulsivas, los principios de los wizards no son reliquias del pasado. Son más necesarios que nunca. Constituyen un escudo psicológico para la supervivencia financiera. Gestión del riesgo como antídoto contra el FOMO. Cuando ves una criptomoneda subir un 500% en un mes, el miedo a quedarse fuera es casi irresistible. La mentalidad de un wizard te obliga a detenerte y preguntar: si compro aquí, ¿dónde salgo? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder?
Esta simple pausa puede marcar la diferencia entre una pérdida controlada y una destrucción total del capital. Disciplina como defensa contra la gamificación. Las aplicaciones modernas están diseñadas para que actúes constantemente. La disciplina de un wizard consiste en tener un plan y no actuar a menos que el mercado cumpla criterios previamente definidos. Es la fuerza de la paciencia en un mundo que exige acción inmediata. Pensamiento independiente como protección contra la manada. Las redes sociales crean cámaras de eco y narrativas dominantes. Los wizards enseñan a ser escépticos, a investigar por cuenta propia y a tener el coraje de separarse de la multitud, sabiendo que las mejores oportunidades suelen encontrarse donde nadie más está mirando. Los wizards concluirían que, aunque las herramientas de mercado han evolucionado de gráficos dibujados a mano a computadoras cuánticas, el juego sigue siendo el mismo, porque los jugadores siguen siendo humanos. El mundo moderno simplemente ha creado formas más rápidas y eficientes de cometer los mismos errores de siempre. La disciplina que ellos enseñaron no solo sigue siendo relevante, es el único camino hacia la supervivencia. Reflexión final: 10 lecciones atemporales de los Market Wizards. Al llegar al final de nuestro recorrido por la obra maestra de Jack Wagner, nos quedamos con algo mucho más valioso que estrategias o técnicas aisladas. Nos llevamos una colección de modelos mentales que hoy son tan poderosos y prácticos como lo fueron en la década de 1980. Este no es un manual para hacerse rico rápidamente. Es una guía temporal para pensar mejor, sobrevivir y, con el tiempo, prosperar en el mundo financiero. Condensemos ahora esta profunda sabiduría en 10 lecciones eternas. 1. No existe el Santo Grial. La primera y más importante lección es esta: no existe una fórmula mágica para los mercados. Cada wizard era distinto. Algunos eran técnicos, otros fundamentales, otros sistemáticos. El éxito no proviene del indicador perfecto, sino de construir una metodología completa que encaje con tu personalidad. 2. Domina el riesgo antes de buscar ganancias. Todos los wizards compartían una obsesión: la gestión del riesgo. Entendían que ganar no se trata de acertar siempre, sino de no perder en grande. Tu trabajo principal no es ganar dinero, es seguir en el juego. 3. La disciplina es tu mayor ventaja. El mercado es una batalla contra tus propios impulsos. Sin disciplina, incluso el mejor sistema es inútil. El éxito no depende de tu inteligencia, sino de tu capacidad para seguir reglas cuando el miedo o la codicia dominan. 4. Corta las pérdidas sin dudar. Aquí no hay debate. Todos coincidían. Las pérdidas pequeñas son parte del negocio, las grandes pueden destruirte. No esperes, no racionalices, no promedies a la baja. Sal y sigue adelante. 5. Deja correr a los ganadores. Esta es la otra cara de cortar pérdidas. Las mayores fortunas se construyen dejando que unos pocos grandes aciertos crezcan mucho más de lo que resulta cómodo. La paciencia es una ventaja competitiva. 6. Haz tu propio trabajo. La suerte no es una estrategia. Los wizards trabajaban incansablemente. Analizaban gráficos, datos económicos, balances financieros. La preparación profunda es lo único que crea una ventaja real. 7. La humildad es una superpotencia. El mercado castiga la arrogancia. Los grandes traders eran seguros de sí mismos, pero jamás egoístas. Admitían errores con rapidez y cambiaban de opinión sin apego emocional. 8. Piensa por ti mismo. En los grandes puntos de giro, el consenso casi siempre está equivocado. Las mejores oportunidades aparecen donde hay miedo, rechazo o indiferencia. Seguir a la multitud nunca produce resultados extraordinarios. 9. La paciencia genera beneficios. El mercado recompensa la espera. Espera la oportunidad correcta. Espera a que el dinero esté tirado en el suelo. Y cuando aciertes, dale tiempo. Muchas veces, la mejor decisión es no hacer nada. 10. Es una maratón, no un sprint. Los wizards pensaban en décadas, no en días. Aceptaban rachas negativas y confiaban en su proceso. El éxito duradero proviene de la constancia, no de la velocidad. ¿Cómo aplicar esto hoy? No significa dejar tu trabajo para hacer day trading. Significa adoptar la mentalidad profesional de los wizards en tus finanzas personales. Define objetivos claros, conoce tu tolerancia al riesgo y crea un plan simple y sólido. Para la mayoría, eso significa invertir en fondos indexados diversificados y de bajo costo. Automatiza tus aportes mensuales. Mantente firme durante las caídas. Y, sobre todo, observa tus emociones sin actuar impulsivamente. La verdadera lección de los Market Wizards no es cómo vencer al mercado,
sino como no destruirte a ti mismo dentro de él. Ese es el camino real hacia el éxito financiero a largo plazo.